Amén. Hoy vamos a continuar nuestra serie en el Sermón del Monte, el sermón más importante predicado por el mejor maestro de todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo. Estamos entrando en el mensaje número 20. Así que si usted es tan amable, vaya a su Biblia, al Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, vamos a estar leyendo el capítulo 6. Los versículos 9 al versículo 15, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15. Cuando usted esté ahí, dígame amén. Mateo capítulo 6, versículo 9 al versículo 15. Amén. Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo: vosotros pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Para llegar a el Padre Nuestro, a la oración del Señor, queremos primero refrescar dónde estamos. Estamos en la cuarta sección de este Sermón del Monte. Por los pasados 19 mensajes, por los pasados 5 meses, hemos visto de manera estructurada los componentes de este sermón. Durante las primeras 8 semanas vimos lo que se conoce como el carácter del cristiano. Basado en las bienaventuranzas, Cristo nos enseña cómo debe ser el carácter de todo creyente. Cada una de esas bienaventuranzas se relacionan. Las primeras 4 hablan de nuestra relación, de la relación del creyente con Dios. Y las otras 4 hablan de nuestra relación con los demás, con otros creyentes y con los que no son creyentes. Cuando el cristiano entiende que el carácter de Cristo se debe formar en él, Jesús nos llevó a la segunda parte del mensaje, que es que el cristiano es sal y luz. En otras palabras, el cristiano debe ser influencia en este mundo, no debe pasar desapercibido. Él llama al cristiano sal para detener la putrefacción de este mundo, y lo llama luz para que cuando llegue a las tinieblas, el cristiano apunte a Cristo. La tercera parte de este sermón vimos la justicia del cristiano. Jesús aclaró, definió y enseñó que Él no venía a derrogar la ley, sino Él venía a cumplirla, específicamente la ley moral. Y vimos cómo Él toma estatutos, mandamientos y ordenanzas de la ley y las explica la intención del autor, que es Dios, y corrige lo que aquellos religiosos habían torcido, eliminado o añadido. Y vimos cómo Jesús quiere que cada creyente cumpla con esas ordenanzas y con esos mandamientos única y exclusivamente para darle la gloria a Dios. La cuarta sección de este mensaje donde estamos inmersos es la piedad del cristiano. Cómo esa justicia se pone en práctica. Y Jesús ha tomado 3 elementos, 3 responsabilidades que todo creyente debe hacer. Vimos en la primera parte de esta sección la importancia de dar limosnas, obras de caridad, ser misericordioso, dar ofrendas, pero con el corazón y la intención y el motivo correcto. Jesús dijo: cuando des, no lo hagas para recibir el aplauso de la gente. Cuando des, no lo hagas para sentirte bien. Da tampoco para recibir de Dios. Da de lo que ya has recibido de Dios.
En la segunda parte de esta sección, vimos la semana pasada, que Jesús entonces habla de la segunda responsabilidad del creyente, que es la oración. Y Jesús es consistente en que orar, igual que dar limosnas y ofrendas, se debe hacer con el motivo y el corazón correcto. No para ser aplaudido y visto por los hombres, no para sentirte bien, sino para la gloria de Dios. Durante todo este sermón hemos visto que Jesús corrige lo que los religiosos habían enseñado al pueblo judío. Pero no solamente Él señala el error, sino que Él siempre no solamente corrige, sino que les enseña cómo se debe hacer. Y esa debe ser la actitud que todo cristiano debe tener. De nada vale que yo corrija y señale el error de Carlos y de Henry, si no le voy la salida y la alternativa para ponerlo en práctica y hacerlo bien. Por eso es que este sermón está lleno de información que cambia, transforma, capacita a la vida del cristiano. Y quiero hacer la salvedad. Lo he dicho durante 19 mensajes y lo voy a decir en el mensaje 20. El sermón del monte, el único o los únicos que lo pueden poner en práctica son los creyentes. Un no creyente puede tomar estos principios y tratar de aplicarlos, pero lo va a hacer sin el Espíritu Santo. Y es imposible vivir de acuerdo a estos principios si no hemos sido transformados por el Espíritu Santo. Amén. Vaya al versículo 9 y vamos a desempacar entonces la oración famosa del Padre Nuestro. ¿Está conmigo en el versículo 9? Dice la parte alta, el versículo 9, parte A. Vosotros pues orad de esta manera. Subraya esa primera expresión. Ustedes, vosotros, orad de esta manera. Jesús comienza dejando claro que el creyente debe orar. Alguien dijo que todo en la vida cristiana es más fácil que orar. Cualquier disciplina en la vida cristiana es más difícil, o es más fácil, que orar. Orar es sumamente difícil. Durante el primer trimestre de este año, nosotros estudiamos en Koinonia una serie llamada y titulada Orad sin cesar. Este mensaje de el Padre Nuestro en la serie del Evangelio según Lucas lo predicamos en 3 mensajes, porque la oración es un componente esencial e importante en la vida del cristiano. Ahora yo reconozco que aunque todo creyente sabe que debe orar, muchos no sabemos cómo hacerlo. Por eso es que de vez en cuando y de cuando en vez hay que estar hablando de la oración, para que no se convierta en algo monótono, mecánico, sino algo que sea real. Jesús aquí en el versículo 9 utiliza una expresión similar a la que utiliza en Lucas capítulo 11, versículo 2. Allí Él dice, cuando oréis, decid. Aquí dice, orad de esta manera. Y estos versículos es lo que se conoce en la iglesia como el Padre Nuestro, la oración del Señor. Sin embargo, eso está mal dirigido, porque esta debe ser la oración del discípulo, la oración del creyente. Los principios que están aquí establecidos, nosotros podemos extraerlo para tener una vida de oración que agrada a Dios. ¿Cuál ha sido el problema, iglesia? Que muchos han tomado estos versículos y los han hecho repetitivos. Como el papagayo, repiten, sin saber lo que están diciendo. Por eso es que el Padre Nuestro, escuche bien, quien único lo puede orar, quien único puede usar estos elementos y estructura, es aquel que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque fíjese que Jesús, cuando enseña este modelo, había condenado las oraciones vacías, largas, sin sentido, repetitivas de los religiosos. Recuerde lo que le he dicho. Él primero señala el error y luego corrige
y da la alternativa. Así que si alguien en este recinto ha pensado que el Padre Nuestro se repite 30 veces para escuchar a Dios o moverle la mano a Dios, es incorrecto. Porque en el contexto que el Padre Nuestro fue enseñado para ir en contra de oraciones repetitivas, sin sentido, vacías. ¿De dónde sacamos que 30 Padres Nuestros nos van a acercar a Dios? Si eso es lo que Cristo estaba condenando. ¿De dónde sacamos que el orar el Padre Nuestro textualmente va a hacer que Dios nos escuche? Corrigiendo en el contexto y entendiendo en el contexto que fue enseñado. Si Jesús señaló a los religiosos por ser hipócritas y ser como los paganos, por orar para que la gente los aplaudiera, o orar como los paganos, oraciones largas y sin sentido, el Padre Nuestro lo que nos provee es un modelo para que cuando vayamos a la presencia de Dios a orar, lo hagamos con el corazón y los motivos correctos. El Padre Nuestro lo que nos provee son los elementos para acercarnos a Dios de la manera correcta. El pastor John MacArthur lo dice de esta manera: el beneficio inicial de esta oración es la manera en que se exhibe la relación del creyente con Dios. La relación del creyente con Dios. Mira lo que él dice: Padre Nuestro muestra la relación Padre con el Hijo. Santificado sea tu nombre, la de la deidad con el adorador. Venga tu reino, la del soberano con el sujeto. Sea hecha tu voluntad, la del amo con el sirviente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la del benefactor con el beneficiario. Perdónanos nuestras deudas, la del Salvador con el pecador. Y no nos metas en tentación, la del guía con el peregrino. El Padre Nuestro le da la gloria a Dios y ubica al hombre en la posición correcta. Yo no tengo todo el tiempo y no voy a hacer lo que hice en el Evangelio según San Lucas. Si usted necesita tomar las notas de esos sermones, yo con mucho gusto se los proveo. Por lo tanto, no puedo tomarme 3 mensajes para explicar esta oración. Lo que voy a hacer es que voy a dividir esta oración en 4 puntos, elementos que tú y yo podemos extraer para añadir o corregir a nuestra vida de oración. ¿Y de dónde lo saco? Del mismo texto. Mire lo que dice otra vez el versículo 9 y el versículo 10. Vosotros pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Los primeros 2 elementos que yo extraigo de ahí es adoración y sujeción. Cuando tú y yo vamos a orar, lo primero que debemos hacer es reconocer la soberanía de Dios. Que Dios es soberano, que Dios es omnipotente, omnipresente, que Él es dueño, que Él es Señor. Cuando yo oro, yo reconozco quién es Dios. Y es interesante porque Jesús, cuando está enseñando esta oración, le dice a sus discípulos y a aquella multitud judía que cuando ellos oren, le oren a Dios como Padre nuestro. Él no dijo Padre mío, dijo Padre nuestro. Por eso, escuche bien, es que los únicos que pueden hacer esta oración son los hijos de Dios. Porque son los hijos de Dios los únicos que pueden llamar a Dios Padre. Es a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en favor tuyo y en favor mío,
que tú y yo somos adoptados como hijos de Dios. Y Pablo en Gálatas dice que nosotros entonces podemos llamar a Dios Abba Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Así que esos dichos del mundo, ¿usted sabe, pastor, que todos somos hijos de Dios? No, todos somos criaturas de Dios. Los hijos de Dios somos adoptados por Dios a través de Cristo, nada más. Y esos que hemos sido regenerados, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios y le seguimos, amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia, nos podemos acercar confiadamente a decirle a Dios, Padre. Y nuestra oración debe comenzar con Padre nuestro. Pero es bien interesante porque los judíos en aquella época en donde Jesús está enseñando, por haber sido tan expuestos y contaminados a dioses paganos, por aquel pueblo judío ser tan rebelde, llamaban a Dios con alguno de sus atributos, pero no lo llamaban ya como Padre. Y Cristo, cuando viene, restaura la posición paternal de Dios en la vida del creyente. Pero es interesante porque no solamente Jesús dice que le llamemos Padre, sino que Jesús señala también que la oración única y exclusivamente va a ¿quién? A Dios. No a María, no a ningún santo, no a ningún hombre, sino a Dios. Como Padre, como un Dios santo, santificado sea tu nombre. Un Dios que Isaías dice que es 3 veces santo. Así que Jesús nos enseña que el creyente puede orar a Dios como Padre, reconocerlo como santo, separado, pero también lo debe reconocer como Rey. Venga tu reino. Y ese venga tu reino es porque el creyente está experimentando el reino de Dios. Habla del presente, pero también habla del futuro, del Rey que va a reinar por siempre. Así que vemos a Dios como Padre, vemos a Dios como Santo, vemos a Dios como Rey, pero también en nuestra oración tiene que haber sujeción. Y Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña a orar rogándole a Dios que se haga su voluntad, no la nuestra. Orar, escuche bien, usted ha escuchado esto antes, porque yo le he dicho de aquí en los estudios los miércoles. Oramos no para que la voluntad de Dios cambie, oramos para someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Yo no oro para torcerle el brazo a Dios. Yo oro para que mi voluntad, mis deseos, mis emociones, mis decisiones se sometan a la voluntad de Dios, a su palabra. El problema es que igual que en aquella época, en esta época, ahora las oraciones se hacen a un Dios aladino. Que tú lo frotas y Él tiene que hacer lo que tú y yo le decimos. Eso es herético y eso es antibíblico. Él es Dios, Él es Padre, Él es Santo, Él es Rey y se hace su voluntad, no la nuestra. Así que cuando oramos, le adoramos. Cuando oramos, nos sujetamos. Entonces, después de que adoramos y después que nos sujetamos, ¿qué viene? Mira lo que dice el versículo 11 al versículo 13, parte de arriba. Versículo 11 dice: danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Adoramos a Dios, nos sujetamos a Él, y es entonces cuando pedimos por provisión. Luego de ir en reverencia a Dios, reconociendo quién es Él,
reconociendo quiénes somos nosotros, sometiéndonos a su voluntad, entonces sí podemos pedir. El problema de las oraciones hoy es que nosotros oramos y le enseñamos a nuestros hijos que lo primero que se hace en la oración es pedir. Y eso es lo tercero que hacemos. Primero reconocemos quién es Él. Segundo, reconocemos nuestra necesidad y confesamos nuestros pecados. Y tercero, entonces pedimos. Y fíjese que Jesús, cuando habla de provisión, lo hace de dos maneras. Primero habla de la provisión física. Danos el pan nuestro de cada día. Y usted quizás está pensando, ¿por qué dijo eso? Bueno, en aquella época eso era un lenguaje que era muy común, era fácil de entender. Allá no había neveras ni freezer. Así que las personas tenían que ir a comprar los alimentos cada día. Jesús está utilizando la realidad de ellos para enseñarle: Dios va a suplir nuestras necesidades cada día. No ores para que te dé provisión el año que viene. Oramos para que nos dé provisión hoy. Mañana le pertenece a Él. Yo no sé si llegamos. Usted sabe. ¿Quién está seguro que llega mañana? Gracias, Aldo. Yo pensaba que era el único. El día de mañana le pertenece a Él. El hoy le pertenece a Él. Lo que tú y yo necesitamos hoy, mañana trae su propio afán. Él tiene cuidado de los suyos. Si las aves, dice Jesús, no tienen de qué preocuparse, cuanto más los que somos hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros le pedimos que el sustento, cuando habla de pan en el original, en el griego, está hablando de sustento. Martín Lutero decía que cuando Jesús hacía esa expresión se refería a comida, a ropa, a casa, a esposa, a todo lo que el hombre necesita. ¿Me entendió? Dios tiene cuidado de los suyos. Por lo tanto, cuando tú y yo oramos, le decimos al Señor: danos lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque si le pedimos lo que queremos, posiblemente eso que queremos no va en contra de su voluntad y Él sabe que nos puede hacer daño. Y anyway, Él va a hacer lo que Él quiera, no lo que nosotros queremos. Pero nosotros tenemos que someternos a eso. Así que Él provee físicamente. Pero también Jesús dice que cuando nosotros vamos en oración a Dios, le pedimos por provisión espiritual. Mira lo que Él dice: perdónanos nuestras deudas. Cuando vamos al Señor, vamos pidiendo que perdones nuestras deudas. Y como Él perdona nuestras deudas, Jesús dice que debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Es incongruente que un creyente que ha recibido la gracia de Dios, que ha recibido el perdón de Dios, no perdone a su hermano o a su semejante. Es incongruente llamarnos cristianos, recibir el perdón de Dios y no otorgar el perdón. Jesús dice: cuando vayamos a la presencia de Dios, pidamos que diariamente perdone nuestros pecados, pero también no olvidemos perdonar a nuestros hermanos. No es opcional, no es si me cae bien, no es si me gusta, no es si es fácil, es que lo debemos hacer. Y la tercera cosa que debemos ir a la presencia de Dios a pedir en el ámbito espiritual es que no nos deje caer en tentación. Algunos han tomado esa línea y han hecho un pretexto. Y han dicho que Jesús contradice a Santiago o que Santiago contradice a Jesús. Nada que ver. En el original lo que se está refiriendo a que no nos dejes caer en tentación o no permitas que caigamos en tentación o no nos metas en tentación. Lo que está diciendo es que roguemos a Dios para que nos dé protección contra el pecado. Él no tienta a nadie. Por lo tanto, cuando oramos, le pedimos provisión y protección para que en su gracia nos guarde y nos proteja. Qué lindo es poder ir a la presencia de Dios a pedirle por mis necesidades diarias. Qué lindo y hermoso es ir a la presencia de Dios para que perdone mis pecados y me ayude su Espíritu Santo a perdonar a otros. Y qué lindo es ir a la presencia de Dios para que me guarde de la tentación.
Así que, amada iglesia, cuando nosotros oramos, primero vamos en adoración, reconociendo quién es Dios. Vamos en sujeción, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Él. Y entonces oramos por provisión. Mire qué oración más sencilla. Entonces, ¿cómo termina la oración? Jesús lo dice en la parte baja del capítulo 13. Lea conmigo. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. En el versículo 13, en la parte baja, en Lucas, usted ve que él cierra el Padre Nuestro de esta manera. Aquí en Mateo, él añade algo, pero yo no quiero que se confunda. Yo quiero que entienda el cuarto elemento con el que nosotros, y el último elemento con el cual cerramos la oración, que es lo que se conoce como doxología. ¿Qué es doxología? La palabra doxa viene de gloria, logia de palabra, es dar alabanza y gloria a Dios. Yo comienzo en adoración en la oración y yo termino la oración con adoración. A Dios sea la gloria, yo me someto, yo le ruego y le suplico y le pido y termino la oración dándole la alabanza y la gloria a Dios. Para que no se nos olvide que solamente la gloria es de Él. Jesucristo quiere que cada una de las veces que el creyente vaya a la presencia de Dios a orar, finalice dándole la gloria a Dios. Toda oración debe finalizar con alabanza y con gratitud. Nosotros le damos la gloria y alabamos a Dios no porque Él la necesita, sino porque Él la merece. Algunos quieren postular, ay, pero ese Dios es un Dios bien arrogante y soberbio. No, es que Dios es Dios y Él merece toda la gloria. Él la merece. Por lo tanto, cuando yo termino de orar, yo le doy la gloria a Dios. Fíjese que le dije que termina esta porción en Mateo con una promesa y con una advertencia o amenaza. La promesa es, perdona para que se te perdone. Y otra vez, algunos han sacado fuera de contexto esto y han dicho, ¿ves? Si tú perdonas a los demás, Dios te va a perdonar y vas a ser salvo. El perdón para salvación es única y exclusivamente producto de poner nuestra fe en el Hijo de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlo como nuestro Señor y seguirle. Aquellos que hemos hecho eso y hemos sido perdonados, debemos perdonar. Aquellos que hemos recibido misericordia, debemos perdonar. La promesa es que en nuestro diario vivir como cristianos, nosotros vamos a pecar. Y yo voy a ofender a Jorge. Y Jorge me va a ofender a mí. Como creyente yo tengo que perdonar a Jorge. Porque yo he sido perdonado. Esa es la promesa. Yo lo perdono, Él me perdona diariamente. Pero hay una amenaza. Si no perdonas, no se te perdonará. Otra vez, lo que está diciendo Jesús aquí es, muestra misericordia, porque tú y yo hemos recibido misericordia. Mire qué oración más sencilla. Adoración, sujeción, provisión, adoración, doxología. Mi pregunta para ti, para concluir este mensaje en esta mañana es, ¿nosotros oramos de esa manera? Oramos oraciones sencillas, breves, sinceras, urgentes y honestas. ¿Están nuestras oraciones llenas de adoración, sujeción, provisión y adoración? Porque el Padre Nuestro nos enseña que así deben ser las oraciones. Pero el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de oraciones
con el corazón y el motivo correcto. Jesús da una parábola del fariseo y el publicano. El fariseo pensaba que era la última Coca-Cola en el desierto. Y su oración era religiosa, hueca y vacía. Yo no soy como este. Gracias, Dios. Pero el publicano, dice Lucas capítulo 18, versículo 13, que le dijo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Sencillo y honesto, yo soy pecador, ten misericordia de mí. El ladrón en la cruz le dice a Jesús, Lucas 23, versículo 42, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La oración más corta en la Biblia, la del apóstol Pedro, cuando se estaba hundiendo: Señor, sálvame. Oraciones con el corazón correcto, con el motivo correcto, no tienen que usarse muchas palabras de domingo. Cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios, no olvidemos que Dios sabe todas las cosas. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones y Él conoce nuestros motivos. Pero quiero hacer una salvedad, como dije la semana pasada. Eso no quita que nuestro tiempo de adoración y de oración debe ser saludable y bueno. La oración no se mide por lo corto o lo largo, es por estar en la presencia de Dios con el motivo y el corazón correcto. Todos los santos a lo largo de la historia, los hombres que Dios ha usado, han pasado tiempo en oración con Dios. Y tú y yo debemos pasar tiempo con Dios. Así que no vaya a decir por ahí: bueno, entonces yo oro ahora como en un microondas, 30 segundos. Porque como es corto, sencillo, honesto. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que sea con el motivo correcto. Por eso es que la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer, y yo te invito y te emplazo en esta mañana a que te hagas: tu oración y mi oración, ¿es como el publicano? ¿Es como la del ladrón? ¿Es como la de Pedro? ¿O nuestras oraciones son para impresionar a Dios? ¿Son nuestras oraciones sencillas, humildes y con el corazón correcto? ¿O cuando vamos a orar usamos palabras tan impresionantes para ser aplaudidos por los demás y sentirnos bien con nosotros mismos? Si esa es la intención en nuestra oración, hoy es una gran mañana para arrepentirnos. Así que yo quiero concluir con de la misma manera y con el mismo mensaje que di la semana pasada. El problema del creyente en su oración es porque tiene un concepto errado de quién es Dios. Porque la oración se trata de Dios, no de nosotros. El modelo de la oración aquí en el Padre Nuestro está enfocado en Dios. Nosotros oramos para darle la gloria a Dios. Si tú te estás preguntando en esta mañana cómo yo aplico a mi diario vivir y a mi oración diaria lo que acabamos de aprender, es orando para que Dios sea glorificado. Que cada frase, petición en nuestra oración se enfoque en Dios, en su persona, en su carácter, en sus atributos y en sus obras. Hay algunos de ustedes que me han dicho, y hemos compartido sobre esto: pastor, es que a veces mis oraciones son tan mecánicas y vacías. Yo me siento que repito y no digo nada. A veces a mí me pasa lo mismo. Y quizás lo hacemos y hemos caído en eso porque queremos llevarnos la gloria a nosotros. Y nos acercamos a Dios para que Él supla nuestras necesidades, no para que Él sea exaltado y glorificado en mi necesidad. Nosotros hemos experimentado que muchas veces Dios no cambia nuestras situaciones, usted lo sabe, pero cambia nuestra actitud hacia la situación. Y para eso es que vamos a orar. Para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado y nosotros transformados, no importa si cambia la situación.
Por lo tanto, iglesia, la oración genuina y la oración honesta viene de un corazón humilde que se acerca a Dios a suplicar y a clamar, no a ordenar. Yo te ordeno, eso no es una oración bíblica, esa no es una oración centrada en Dios, esa es una oración antropocéntrica centrada en el hombre. Yo te ordeno que tú hagas, yo cancelo, eso no sale en la Biblia. Las oraciones que Dios escucha de sus hijos son las que vienen con súplica, con clamor, dándole la gloria a Dios. Eso es lo que Dios desea oír y ver en nuestras oraciones. Corazones sinceros, humildes, humillados, como hemos aprendido, que no importa nuestra situación y no importa nuestro dolor, nosotros sujetamos nuestra voluntad a su voluntad para que Él sea glorificado. Y cuando Dios es glorificado, nosotros somos bendecidos. Recuerde que el fin principal del hombre es glorificarle a Él y disfrutar de Él por siempre, sin importar lo que esté pasando alrededor nuestro. Por lo tanto, yo quiero concluir este mensaje, mi querida iglesia, recordándote que cuando tú y yo oramos para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado. No importa lo que estemos pasando. Cierro con esta porción y este pensamiento del pastor y el teólogo John Stott. Si permitimos que la Escritura forje así nuestra imagen de Dios, si recordamos su carácter y practicamos su presencia, nunca oraremos con hipocresía, sino siempre con integridad, nunca en forma mecánica, sino siempre reflexivamente, como los hijos de Dios que somos. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, acércate diariamente a Dios como tu Padre. Si tú no eres todavía un hijo o una hija de Dios, yo he rogado durante esta semana que el Espíritu Santo haya convencido y traído convicción a tu corazón de pecado, para que le ruegues al Señor, sálvame y hazme tu hijo. El que tenga oídos para oír, yo espero que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor.